Entonces vamos a presentar al padre Luis Eduardo Pérez, que nos acompaña desde Colombia. Él es religioso camiliano, capellán del Hospital San Ignacio de Bogotá, Colombia, y teólogo de la Universidad de Santo Tomás, también de la ciudad de Bogotá. El tema que va a exponer será lineamientos pastorales para un acompañamiento ecuménico a pacientes a pacientes y familiares de pacientes no católicos. Buenas noches para todos, buenas tardes, o no sé, de allá, aquí en Colombia todavía son tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos súper bien. Listo, bueno, muchas gracias por la invitación de antemano, qué pena con ustedes, pero el internet es un poco falente. Estoy desde mi celular, les pido pues me tengan paciencia. Bueno, pues Basil, pues como hace algunos días, Basil me hizo la invitación referente un poco a lo que es el acompañamiento o los lineamientos pastorales para un acompañamiento ecuménico a pacientes o familiares de pacientes no católicos. ¿Por qué se da esto? Pues en Colombia tenemos una circunstancia, bueno, a nivel pues, mundial será de que muchas veces cuando hacemos acompañamiento a pacientes, a veces nos encontramos con pacientes que son de otras religiones. Ya pues como tal, no son religiones, sino confesiones religiosas. Aquí en Colombia pues tenemos demasiadas confesiones, igual creo que ustedes también, ¿no? Entonces se dio este pequeño, pues esta es una de la tesis que yo hice para graduarme como teólogo de la universidad, se dio porque pues me encontré con un paciente, un hijo de un pastor protestante, y pues en ese momento pues no sabía cómo tratar a ese niño ni a esa familia. Estaba yo en formación cuando me encontré con esta familia y que lo que hicieron fue pues aislarme y hacerme sentir un poco mal frente a este acompañamiento, pues ellos son muy reacios frente a lo que uno hace como, así como trabajador eh, o como asesor espiritual. Entonces me basé un poco como que en esa problemática y para ello pues quise hacer mi trabajo de grado con acompañamiento espiritual a pacientes y familiares de pacientes no católicos. Y comencé pues mi trabajo con esta pequeña toma del libro de Juan, que es Juan 17, 21, que es para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno. Pues sabemos que nosotros como religiosos y como personas, pues sabemos que la iglesia es muy rica en carismas y esos carismas nos fortalecen para ser un mismo cuerpo, ¿no? Un mismo cuerpo, así como el cuerpo tiene diferentes órganos, nosotros tenemos diferentes carismas, diferentes talentos para ayudar al bien común. Y pues la palabra de Dios hoy es muy clara en lo que nos enseña hoy la palabra de Dios sobre la importancia de que los ojos son importantes, son el reflejo del alma y pues todo lo que se habla un poco sobre la importancia de la generosidad. Entonces uno tiene que trabajar con generosidad y dar lo mejor de uno para poder fortalecer un poco sobre los lazos de amistad y los lazos de fraternidad en un momento de acompañamiento. Y pues como religiosos Camilos nosotros somos testigos, ¿no? Y los laicos comprometidos, las personas comprometidas con el acompañamiento espiritual, somos comprometidos con el dolor, los sufrimientos y todo esto, y impulsado por diferentes circunstancias que nos han sucedido en nuestra vida, y a veces nos vemos imbuidos en esto que esa problemática que a veces tenemos, ¿no? Que no sabemos cómo tratar a estos pacientes ni cómo llegaron de ellos. Y lo que pretendo es, pues, como les decía, pues tratar de dar unos pequeños lineamientos que veo que pues un poco que he escuchado, ustedes lo tienen muy claro y pues me da esta pena pues un poco exponer porque pues ya ustedes saben un poco saben creo que más que yo sobre esa importancia del acompañamiento. Entonces podemos seguir la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como les decía, es muy importante tener en cuenta que no solamente el pueblo colombiano, sino también pues la parte internacional de nuestro diario vivir, nos vemos imbuidos como en el dolor, en todo esto del sufrimiento y puesto que como decimos, ¿no? El dolor no tiene rostro y cuando escoge a cualquier persona, pues la escoge desde, no importa si es hombre, si es mujer, si es niño, abuelo, adolescente, si es blanco, si es moreno, si es negrito, no, si es de clase alta, clase media. El dolor no tiene rostro y cuando muchas veces nos preguntamos, bueno, padre, o bueno, hermano, o bueno, estimado amigo,
¿por qué me pasa esto a mí? Pues yo creo que una de las mayores respuestas que nosotros tenemos es bueno, pues lo que yo le puedo decir a los pacientes, ¿no? Ustedes recuerdan cuando uno dice, bueno, ¿por qué el dolor escoge a niños, no? No solamente a niños, escoge a todas las personas de carne y hueso. El dolor, como han dicho, el rostro, la otredad, es el medio por el cual yo me comunico. Entonces, creo que nos acompaña eso, nos hermana es el dolor y, como les decía, el dolor a todos nos llega. La muerte, la separación, el sufrimiento, a todos nos llega de una manera diferente. Entonces, siempre buscamos como un espacio de sanación, un espacio de liberación, un espacio de encuentro y de consuelo en personas que realmente se ven imbuidas en esto. Que en este caso, pues bueno, no sé ni por qué caí en el Hospital San Ignacio, pero pues aquí aún testifico un poco, ¿no? Aquí ya en Colombia ya no se habla de pastoral, ¿no? Sino ya se habla de servicio espiritual o de acompañamiento espiritual. Entonces, para que haya, por ejemplo, una forma ecuménica en nuestro diario vivir. Entonces, eso es lo más importante por lo que en la introducción se habla. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta, y si el objetivo de esta circunstancia, lo que estamos teniendo el día de hoy, esta charla o en esta pequeña agape, no sé cómo lo están llamando ustedes, me disculparán un poco, es que el objetivo de ello es cómo vamos nosotros a hablar de un acompañamiento espiritual desde no hablar de religión, ¿no? Porque cuando decimos, es que está el padrecito, muchas veces nosotros como personas no estamos nos ven como padres o nos ponemos un clériman y ahí mismo ya empiezan los parámetros de que, ay, de que, bueno, el padre no, qué pereza, envíenme en otra persona. Eso se ve muy claro en las instituciones de salud, cuando hay otras personas de otras religiones o de otras confesiones religiosas, como les venía diciendo. Entonces hay que tener en cuenta de que en estos momentos de acompañamiento se tiene que trabajar desde un carácter humano pastoral, que pues el símbolo de pastoral, pues quiere decir pastor, ¿no? Todo esto, pero no lo veamos desde la parte pastor, sino vamos desde la parte de estar ahí con el paciente, de estar ahí en encuentro con esa oveja, ¿no? Que está sufriendo y que nos enseña prácticamente lo importante que es para nosotros. Entonces, eso es como un poco el objetivo de ello, ¿no? Que al insertarnos no veamos al paciente como un referente de religión, sino como un referente desde la parte personal que nos humana un poco y que la experiencia del sentido biológico y emocional del paciente tenga un significado para mí espiritualmente. Si tenemos en cuenta esto, podemos decir, bueno, este paciente, más que su espiritualidad, también es la parte de su acompañamiento, cómo se siente, cómo está, cómo va la recuperación, cómo se encuentra. Son preguntas que muchas veces nosotros le hacemos a los pacientes que hay que tener mucho cuidado para poder no caer en un andamiaje que pueda causarnos un poco de dilemas con las personas que estamos atendiendo. Bueno, pues yo tomaba un poco la frase de San Camilo que me sentía como un poco, eh, podría decir que ecuménica, ¿no? Ser Camilo, ser nosotros mismos como Cristo misericordioso, sentir como Él, hacer como Él y amar como Él, que es una de las frases que decía nuestro padre fundador. Pero nosotros, ¿cómo vamos a tratar esto con pacientes que, no, es que le vamos a hablar al paciente, por ejemplo, que ser como Cristo a un paciente que es ateo? Yo creo que a todos nos hermana algo y es la misericordia o el sentir con el otro, ponerse en los zapatos del otro. Entonces, creo que eso hay que tenerlo en cuenta, hay que saber uno cuál es el paciente. Yo tengo algo que, pues no sé, hago en la UCI y es, por ejemplo, yo nunca me presento como sacerdote primeramente. Yo nunca me presento, no es que hago parte de la parte espiritual, pero soy católico, no. Voy tratando un poco al paciente en la medida en que le hago acompañamiento progresivo, entonces empiezo a trabajar mucho lo que es la historia clínica pastoral,
Entonces digo, bueno, este paciente tiene esto, este paciente está trabajando, y depende cómo me hable la persona de Dios o vean su perfil de WhatsApp, entonces digo, esta persona puede ser católica. Ya a los 2 días después de haber interactuado un poco con esta paciente, con esta persona, yo le puedo decir que, bueno, su merced es católico o qué acompañamiento se tiene en cuenta con él. Bueno, pues ese sería como el problema. ¿Cuáles serían los presupuestos o lineamientos y acompañamiento espiritual a familiares de pacientes no católicos? Que eso sería lo que se planteó, ¿no? Entonces, ahí más adelante iremos descubriendo un poco sobre ello. Que yo creo que ustedes ya lo dijeron ahorita, y es el acompañamiento, la ayuda, la escucha, el counseling, la empatía, todo esto que es muy importante. Bueno, hay que tener en cuenta pues que el enfermo tiene sus propias dimensiones, física, social y mental, que eso ya lo sabemos, que ya lo hemos estudiado, que ante todo pues tiene su negación, tiene su parte de depresión y tiene la aceptación, que es por último, y cuando el paciente acepta que está enfermo, puede trabajar sobre sí mismo todas sus pequeñas falencias para reconocer de que puede trabajar sobre ellas, que eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces algo que, por ejemplo, tenemos que basarnos y que es muy difícil como personas, es que desde que nosotros venimos al mundo, podemos decirlo, o mucho antes, siempre hay algo que es el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento y por qué a nosotros nos llega el sufrimiento desde una parte espiritual? El sufrimiento, como dice la Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura es el libro del sufrimiento. Si le quitamos el sufrimiento a la Sagrada Escritura, dejaría de existir la Sagrada Escritura, obviamente, porque pues siempre tenemos en cuenta de que el sufrimiento llega desde nosotros, ¿no? Y hay pues la curación, hay textos bíblicos desde el Antiguo Testamento, como la primera de Samuel 25, 37, 39, y pues también está el libro de Juan, capítulo 4, versículo 43 al 54, que habla sobre la curación de un enfermo, la curación del ciego de nacimiento. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta de que... Cuéntame. Perdón que Bueno, interrumpa. Primera de Samuel. Capítulo 25, 37, 39. Gracias. Entonces, pues no sé si te querrán leer o dicen. Por ejemplo, estas son historias de personajes enfermos en nuestra biblioteca familiana. Hay libro de Arnaldo Pangraci que habla un poco sobre la importancia desde la enfermedad desde el Antiguo Testamento, que creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, personajes enfermos que han tenido cierto protagonismo en la sociedad, en estos casos es el de Nabal, a quien el corazón se le murió en el pecho, quedándose como una roca, que es la primera de Samuel, 25, 37, 39. El rey Saúl con su crisis de demencia, primera de Samuel 16, que ahí ya creo que aparecen ahí, está en la historia de los personajes enfermos, que está en la diapositiva. Entonces está la del rey Saúl, la curación de un enfermo, de un funcionario real, Juan capítulo 4, 43, 54, la curación del paralítico de Bethsaida, la curación de un ciego de nacimiento, que es Juan capítulo 9, versículo 1 al 41. Entonces son la historia de personajes que han estado enfermos, para tener en cuenta de que cuando a veces nos preguntan que es que, ay, pero es que Dios, ¿por qué no manda, por qué no cura a estos niños, por qué no cura el hambre, por qué no le da comida? Pues bueno, ya tenemos un referente para que, pues, que el Dios de la vida siempre ha estado ahí y que el sufrimiento siempre ha estado en nuestra historia, hasta en nuestra historia personal con nuestros familiares y además con nuestros antepasados. Bueno, algo muy bonito, queridos hermanos y, bueno, compañeros de este momento, es que cuando se sigue a Jesús, estamos vinculados al sufrimiento, ¿no? Estamos vinculados a toda esta parte que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El dolor, como les decía, yo creo que me van a escuchar mucho decir, el dolor no tiene rostro, el dolor no tiene rostro, es verdad. Nosotros en esta parte, cuando seguimos esa parte de que Jesús, estamos
estamos con Jesús, estamos entregados a Él, porque tenemos que, hay muchas veces en que nos vemos vinculados a un Cristo sufriente, eh, que eso, pues, Bonhoeffer, pues, hablaba muy bien sobre eso, sobre la importancia de que estar ahí con Cristo, los actas de los mártires, dan testimonio de que Cristo transfigura para los suyos, el instante de mayor sufrimiento con la certeza indescriptible de su proximidad y de su comunión. Entonces, el estar vinculados con Cristo nos genera un vínculo con Él, pero muchas veces nosotros, pues, a veces no lo entendemos de esa manera. Cuando entendemos esa espiritualidad de esta forma, podemos empezar a tener en cuenta de que cuando estamos sufriendo podemos tener eh, tener esa posibilidad de estarnos vinculando con él, pero eso, pues, eso se hace a partir de un buen acompañamiento cuando ya la persona tiene esa aceptación y empieza a trabajar un poco todo esto. Bueno, entonces, como pueden ver, también, pues, podemos decirlo, suena un poco masoquista, no sé, de pronto ustedes dirán, pero ¿por qué habla de esto? Pues el sufrimiento también es un camino de liberación, ¿no? También nos ayuda como a despegarnos. Hay un libro muy bueno que se llama El legado del amor. Ese libro nos ayuda a nosotros para ir entendiendo el desapego de la parte. Nos ayuda como a ver de nuestro propio cáliz, es decir, a reconocer de que somos personas efímeras y que nos dejamos de ser apegados a las cosas cuando reconocemos de que nuestra espiritualidad viene desde abajo, desde el humo, desde la parte de la tierra, ¿no? Entonces eso nos fortalece, diciendo, bueno, podemos cambiar un poco en las partes, ayudamos a cargar con la cruz de Cristo, pero desde el reconocimiento de nuestra propia fragilidad. Como les decía, entonces, el sufrimiento no solo fue asumido por Jesús al cargar la cruz, sino también al asumir su condición humana. Jesucristo, ahí están Filipenses, capítulo 2, 6, 11, que entonces eh, nos adentra un poco al misterio de la encarnación, ¿no? Entonces, Jesús que se hace humano para también ayudarnos a nosotros. Pues podemos decir, bueno, este hombre también los católicos tenemos como referente el sufrimiento a Jesús en medio de la cruz. Puede ser una pauta también que podemos decir, bueno, ya cuando ya hacemos el acompañamiento más llevadero, podemos decir, bueno, vamos a tomar de ejemplo a Jesús para esto. Muchas veces a nosotros se nos presentan mamitas, ¿no? Papás, que se les muere un hijo, ¿no? Y pues creo que el mayor referente, decía un padre de la congregación de la sangre de Cristo, decía, yo como referente cuando tengo un paciente o un familiar católico, tomo referente al modelo de María, ¿no? María que vio al sufrir a su hijo, vio compartir con su hijo, vio crucificarlo, es un referente de dolor. También ella todo lo guardaba en su corazón y es uno de los referentes de que el sufrimiento también le llegó a ella. Entonces, como grandes hombres, ¿no? Como también Teresa de Calcuta, como Hannah Arendt, ¿no? Como estas personas de la Auschwitz también han tenido grandes sufrimientos, a pesar que han sido también eh, personas del diario común, que también pues podemos tomar como referente y no solamente escoge a los que están en el hospital, sino que a todo mundo nos escoge el dolor de una manera diferente. Bueno, ¿por qué tome en cuenta acompañamiento o asesoramiento espiritual, mis queridos hermanos? ¿Por qué? Porque, pues, como les decía, ya no se tiene que tener esa parte de que, no, es que yo ya se llama, no, ahí va el pastoralista, ahí va el pastor, va el capellán. No, pues, si tenemos en cuenta, nosotros tenemos que tener un propio acompañamiento de nuestro entorno. Europa trabaja un poco lo que es el SAE, Servicio de Atención Espiritual. Colombia trabaja en la parte del llamado, pues, ahí va la Pastoral de la Salud o el Servicio Espiritual. En este caso, pues, el Hospital San Ignacio no se llama pastoral, sino que se llama Servicio Espiritual. Anteriormente se llamaba, porque toma como ejemplo las diferentes capellanías que se tienen en Estados Unidos por la Ignacianos, que son hospitales también que tienen los jesuitas y también su formación como jesuita. Entonces, pues se tenía en cuenta esto. Cuando se habla de acompañamiento, mis queridos hermanos, también hay que tener en cuenta de que se llama asesor, ¿no? Nosotros tenemos una figura, cuando yo entré a trabajar en San Ignacio, yo no tenía la figura como religioso, allá va el seminarista, ¿no? Sino allá va el asesor espiritual. De hecho, tenemos nuestro propio informe, nuestro propio, entonces eso quita un poco lo que es el mecanismo de defensa de que
servicio espiritual solamente son para curas, no, también se llama asesor espiritual. Entonces, eso nos ayuda como a identificarnos un poco. Bueno, ahora bien, hay que tener en cuenta que cuando estamos imbuidos en esto, entre la angustia, entre la tribulación, nosotros tenemos que empezar un trabajo de acompañamiento y cómo se ve reflejado esto. Jesús que se hermana con el otro, independiente de su confesión religiosa, hay que hermanarse, hay que tener en cuenta de que esto se ve reflejado en el asesor espiritual o en la persona o en el voluntariado pues espiritual o voluntariado pastoral también. No sé cómo lo tendrán ustedes allá en Chile y donde nos estén escuchando, que pues cuando estamos imbuidos en el acompañamiento o en la humanización, pues ¿quién es el referente? Pues el asesor, el voluntario, la laica comprometida. El laico comprometido es donde empieza a actuar. Bueno, ¿cómo cómo es la actitud de un asesor espiritual? Bueno, en este caso la actitud es de una comprometedora, una actitud de enfrentar como un reto frente a esto que está sucediendo, de una escucha empática, permitir tratar esos enemigos que hay, que son la sociedad, eh, la negación que es del paciente, eh, debes tener pues evitar un poco lo que es la parte de poner parámetros, ¿no? De que el tiempo, muchas veces, bueno, lastimosamente ahorita en este mundo, como hablamos con algunos padres, con el capellán de Palermo, que es un padre, hablábamos qué día y decíamos, es que ahorita ya no importa la calidad, ahorita sí importa la cantidad y cómo usted trabaje con el paciente. Entonces, usted entre más pacientes tenga, ¿no? Pues perdóname la expresión, es una machera, ¿no? No se puede con todo. Pero pues ahorita toca es cantidad y no calidad, entonces toca sacar, no, entre 80 pacientes al día, 50 pacientes al día. Entonces trabaje con sus 50 pacientes y mire a ver cuántos 50 pacientes dividido en 7 horas, en 4 horas. Entonces ya uno como que se va mecanizando frente a esto y ya con acompañamiento se va volviendo como un trabajo ya, como voy a trabajar, trabajo, hago esto, hago lo otro y ya. Y ahora que es tan difícil en este momento de pandemia, entonces hay que buscar los métodos de humanización que es desde la innovación. Entonces nos tocaría desde el, desde el acompañamiento espiritual por vía telefónica, audios, mensajes de texto, cartas, volver a lo que son las cartas, volver a lo que son eh, los videos, todo eso. Entonces todo eso hay que mirar como que innovar frente al acompañamiento. Bueno, nosotros siempre tenemos algo y como religiosos, no sé, de pronto dirá Basil, el padre Basil, bueno, porque está hablando de todo eso. Pues porque para empezar a hacer eso, tiene que empezar a a decir los lineamientos, tenemos que pasar por todo lo que significa el acompañamiento, cuáles son los problemas de un acompañamiento, el por qué se dio esto, la problemática, el objetivo. Y pues como fundamento de todo asesor espiritual es la parábola del buen samaritano que nos identifica a todos los voluntarios, a todos los sacerdotes, a los que hacemos parte de nuestro acompañamiento espiritual, que es uno de los fundamentos bíblicos que tenemos para proceder de una manera eficaz y poniendo el corazón y poniéndolo, como decimos textualmente, en los zapatos de nuestros hermanos enfermos. Bueno, pues ya sabemos que es el acompañamiento, que yo creo que ustedes son peritos en esto, de que es el servicio que ofrece tanto el asesor como el voluntario, como el familiar, de una manera, pues teniendo en cuenta el respeto y la diferencia, ¿no? Pues hay que tenerlo en cuenta. Creo que para cuando nos toque o nos haya tocado que hay un paciente que es ateo, que es agnóstico, que es, por ejemplo, de otra confesión, pues tratar de observar, mirar un poco este paciente cómo es, qué le gusta. Entonces es como ponerse ahí, como mirar un poco
estar pendiente de él, ¿no? Ese es el acompañamiento, la escucha, el trabajo, el estar poniéndose en los zapatos de él, la empatía, todo eso. Entonces creo que eso ya lo hemos trabajado y lo han dicho ustedes en medio de la charla que el día de hoy han tenido. Ahora sí, entonces a lo que nos viene, nos compete a nosotros como cuáles son los lineamientos. Bueno, entonces teniendo en cuenta el desarrollo dado a conocer el transcurso de todo esto, el sufrimiento y el acompañamiento, también se ve de manera muy importante tener en cuenta de que de los lineamientos, que la aparición de la enfermedad supone una ruptura de equilibrio familiar. Pues cuando se enferma una persona, pues se enferma todo el entorno familiar, todo se ve afectado, la familia, la parte social, la parte económica, entonces como que reciben un impacto, como algo fuerte, ¿no? Y entonces en estos momentos, pues, ¿quién es el acompañamiento? ¿Quién hace el acompañamiento? Pues nosotros, el asesor, el voluntariado, el laico comprometido, el sacerdote, el capellán, como lo tengan en cuenta en cada uno de los hospitales, ¿no? En los diferentes hospitales a nivel internacional, donde se hace presencia con la pastoral o con el servicio espiritual. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pues se tienen que tener en cuenta las necesidades espirituales de cada uno, ¿no? Que las diferencias que tiene el que sí es católico, el que es cristiano, el que es musulmán, el que es islamita, el que es budista, el que es hinduista. Entonces se empieza a trabajar desde esa parte. Primero, pues por la historiografía. Yo sé que nos queda muy difícil, pero si hacemos un buen acompañamiento, tenemos que tener una buena historia clínica pastoral del paciente. Bueno. Y para esto se necesita de algo que se llama, pues ya lo hemos escuchado, que es el counseling, ¿no? El counseling es el arte de reflexionar en la persona, que precisamente ayuda por medio de un encuentro interpersonal, en el que se utilizarán técnicas que favorecen y que ayudan a tomar decisiones adecuadas y a afrontar esta situación. Entonces, pues algo que se tiene en cuenta en la parte pues, en Europa, ¿no? Que es el counselor, ¿no? Entonces, ese que coopera, que es el counselor, es el consejero, pues allá se toma eso en cuenta, ¿no? Entonces, se tiene, por ejemplo, hay que tener en cuenta la empatía, que ya sabemos que es la empatía. La aceptación incondicional, esta es una necesidad que se muestra por parte del asesor respeto de todas las personas que sufren a causa de la ausencia de la salud. Entonces, el respeto de la persona, la autenticidad y la congruencia, que es la caracterizada por el reconocimiento propio de las diferentes problemáticas que lleva el paciente o el familiar. Comienza por el autoconocimiento, es decir, por conocer los propios sentimientos y emociones que pueden surgir en la comunicación con el paciente y por aprender a manejar la propia vulnerabilidad en favor de la relación terapéutica. Que esos serían 3 lineamientos a partir del causa. Siguiente, por favor. Entonces, como les decía, todo counselor o todo asesor espiritual requiere una generosidad y una actitud de servicio, promoviendo el apoyo espiritual sin importar la creencia. Entonces, una de las cosas muy importantes es la expresión corporal, compartir actividades, recursos espirituales. Entonces, ¿cuáles actividades? Por ejemplo, puede ser la música que más le gusta al paciente, la musicoterapia, el trabajo de relajación, si uno tiene la posibilidad de, cuando ya entra uno en un trabajo de acompañamiento, de hacer, por ejemplo, fisioterapia con el mismo terapeuta ocupacional o fisioterapeuta, se puede hacer un trabajo que, pues, en ese caso, yo lo realizo en el trabajo con los pacientes COVID del Hospital San Ignacio. Entonces, se empieza, por ejemplo, que ya me encontré con un paciente que era de una religión judía, pero era como un poco esa la nueva era, no sé, un poco rara la religión. Entonces, pues empecé a trabajar con él, pero nunca le dije que era sacerdote. Si le hubiese dicho que era sacerdote, madre pura, o mejor dicho, me hubiese sacado de ahí. Entonces empecé a trabajar con fisioterapia y le hicimos musicoterapia y trabajo de relajación muscular. Y eso hizo que tuviéramos un acompañamiento diferente y el paciente pues se mejoró y pues no importa que le agradezcan a uno, lo importante es que el paciente salga ahí. Entonces ponerse en los zapatos de ese paciente, cómo está, cómo se siente, qué podemos hacer. Y eso se llama ponerse en los zapatos del otro. Como decir, bueno, qué expresión, compartir actividades, qué tipo de actividades le gusta al paciente. Eso hay que tenerlo en cuenta como acompañante o como causa. Bueno,
algo que sí no podemos entender, algo que sí yo le puedo decir a ustedes que me cuesta. La palabra, cuando hay un paciente de otra religión, pues hay que tener que es la palabra de Dios escrita, que esto da igual. Eso si no nos pongamos a decir, es que la suya tiene 72, la otra tiene 64. No. Si el paciente dice que tiene 64 libros, bueno, digámosle que sí, no importa. Lo importante es que creemos en el mismo Dios y que se llama así Jehová, Elohim, bueno, allá él como le quiera llamar a su Dios, pero creemos en una sola palabra de Dios. La vida de gracia, que eso sí hay que tenerlo en cuenta, la fe, la esperanza, la caridad y el respeto frente a las decisiones que tenga el paciente. Bueno, pues como buenos cristianos tenemos que respetar, ¿cierto? Entonces vemos como la posibilidad de que hay que compartir con el otro, compartir con diferentes. Cuando yo estudiaba en la universidad, yo estudiaba con diferentes pastores protestantes y pues ellos decían, bueno, es que la iglesia no está la verdadera, la iglesia tuya no, tal cosa. Yo creo que eso no es de quién es la verdadera, de quién es la que no es y la que sí es. Lo importante es que en este momento nos hermana el dolor, nos hermana el acompañamiento con el paciente. Entonces, creo que tenemos un testimonio en común, tenemos unos lazos de fraternidad y que nos hermana el dolor y el paciente en estos momentos. Bueno, para tener en cuenta, es necesario una evaluación, es decir, una reflexión crítica ordenada de los acontecimientos que suceden en cada uno de los asesoramientos espirituales. Bueno, pues no sé, yo no sé si ustedes lo harán, pero nosotros, bueno, yo cada 8 días hago como mi examen pues, en el trabajo, ¿no? En el hospital, de cómo fue esta semana. Entonces son como puntos a favor, no problemáticas específicas, sino como trabajo a mejorar. Si esa semana me encontré con un paciente que es de otra religión, bueno, ¿qué hice yo para que el paciente se sintiera mal? Entonces empezar un trabajo con el paciente con el que yo he estado compartiendo durante ese momento. Situaciones vividas, hechos actuales y por vivir. Pues para terminar, el asesoramiento espiritual se tiene que tener en cuenta desde la parte de que nosotros tenemos no armar problemas en el acompañamiento, sino en sacar del problema una solución. Entonces, como primera instancia, hay que tener en cuenta de que los lineamientos para un acompañamiento son el counseling, que viene acompañado de la empatía, que viene acompañado de la relación de ayuda, de la escucha, de que se debe hablar, bueno, de una palabra de Dios escrita, de la vida de fe, de la vida de gracia. Eso sí tienen ellos, que cuando estamos haciendo el acompañamiento, yo sí es que Dios, Jehová, ella ve, te lo oí, me va a sanar. Entonces, como que seguirle la idea, no porque quisiéramos ser como títeres de ellos, sino que porque por acompañamiento es que el paciente esté bien. Entonces, creo que a partir de ese reconocimiento de ese paciente, pues podemos trabajar un poco los lineamientos pastorales. Bueno, pues no siendo más, pues algo que pues como les decía, un proyecto futuro pues no es casi ha hecho. Yo que he buscado, pues la verdad nunca lo he tenido en cuenta y creo que es hora de trabajar sobre la elaboración de cartillas que detallen problemáticas, instrumentos de acción pastoral, dinámicas de counseling ecuménico, encuentros de asesores espirituales con un espíritu ecumenista, actividades y propuestas ecumenista pastoral de la salud con miras a realizar mejor servicio pastoral de pacientes o familiares no católicos. Entonces, que hay mucho trabajo es el que hay para el acompañamiento a estos pacientes y desde una parte ecuménica. Bueno, pues muchas gracias, disculpen un poco todo esto en mí, pero es desde mi sencillo y humilde conocimiento. Muchas gracias, padre Luis Eduardo. Hay mucho trabajo por hacer, como decía usted, y mucha necesidad también de los pacientes, mucha necesidad de ser acompañados en el ámbito espiritual.